Hola, soy Carmela Blota y voy a leer un capítulo escrito por Luis Antonio Blota para el libro Maestras Argentinas. Jenny Elisa Howard, de Massachusetts a San Nicolás de los Arroyos. Miss Jenny Juanita Elisa Howard, nacida en Coldbrook Spring, cerca de Boston, el 24 de julio de 1845 y fallecida en Buenos Aires el 29 de julio de 1933, con 88 años, fue una de las 70 docentes estadounidenses contratadas por el Estado Nacional a fines del siglo XIX para trabajar en escuelas normales de la Argentina. Por entonces, el Estado pensó y consolidó a la figura femenina como la más apta para llevar a cabo el acto civilizador en esas escuelas. Dicha finalidad estaba justificada por sus dotes naturales, cuidado y predisposición hacia los otros. Dice Julio Crespo en su libro Las Maestras de Sarmiento que su labor, su esfuerzo, su lucha inclaudicable abrieron la huella pionera de las escuelas normales en Argentina, haciendo que se ganaran con justicia el título de heroínas de la Odisea laica, con que aún son reconocidas. Miss Howard vivía con sus padres de una distinguida prosapia familiar en Coldbrook Spring hasta que se mudaron al norte de Prescott, Massachusetts. Allí asistió a la Academia Worcester antes de entrar en marzo de 1864 a la Escuela Normal de Profesores de Framingham, donde era director el pedagogo y fundador del normalismo, Mr. Horace Mann, hoy Universidad Estatal de Framingham. Allí se graduó en 1866. En 1883, Howard y otras 22 profesoras estadounidenses fueron contratadas por 3 años para enseñar en Argentina a petición del 7º presidente constitucional de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Entre su presidencia de 1868 a 1874, la de Nicolás Avellaneda de 1874 a 1880 y finalmente la de Julio Argentino Roca entre 1880 y 1886, llegaron al país unas 70 profesoras, las maestras de Sarmiento. Todas ellas lo hicieron como agentes privadas, sin ningún vínculo con el gobierno de Estados Unidos. Aquellas maestras, junto con Miss Howard, en 1883, se habían educado en las universidades de Harvard, Holyoke, Rochester, Wellesley, Hillsdale, Hamilton College y en las escuelas normales de Winona, el 35%, Massachusetts, Indiana, Michigan y Minnesota. También en escuelas de maestras para jardín de infantes de Boston y de Filadelfia. Tras un viaje extensísimo, pues no había facilidades para venir directamente, se hacía escala Nueva York, Liverpool, Buenos Aires, las docentes se dirigían por vía fluvial a la Escuela Normal de Paraná, Entre Ríos, para estudiar allí el idioma castellano. A casi todos los maestros se le dio solo 4 meses de formación en ese idioma, así como en cultura del país. Luego se dividieron en pequeños grupos que se desplegarían por diferentes regiones del país. Howard tenía ya 38 años y era una profesora experimentada cuando llegó a la Argentina el 12 de septiembre de 1883. Después de 4 meses en Paraná, ella junto a Edith Howe, otra graduada de la escuela de Framingham, se sumaron a la organización de la Escuela Normal de Niñas de Corrientes, donde permanecieron 2 años. Recuerda Howard:
Corrientes tiene 3 meses de invierno y 9 restantes de infierno. Luego pasó a Córdoba, Argentina, convirtiéndose en regente y vicedirectora de la Escuela Normal de Niñas de Córdoba, cargo ingrato en ese ambiente de extremo conservadurismo de esa sociedad en la que el obispo Jerónimo Clara había emitido un anatema condenando la asistencia del alumnado a tal escuela. Ese y otros despropósitos obligaron al gobierno argentino a expulsar en 24 horas al nuncio apostólico Luigi Matera. Durante 18 años no iban a existir relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Cuenta Jenny en tercera persona. La señorita Howard fue destinada a Córdoba y en la puerta de la iglesia de los jesuitas se leía la frase: «Esta es casa de Dios y puerta del cielo». Pues bien, una mañana apareció pintada en la entrada de su escuela: «Esta es casa del diablo y puerta del infierno». Al cabo de 2 años, en 1888, Jenny fue trasladada a la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, como regente y profesora. El viaje ya era confortable en coches de ferrocarril. Allí, en San Nicolás de los Arroyos, permaneció con gran éxito durante 16 años, hasta 1903, cuando quedó afectada por una dolorosa disfonía. Así cuenta Miss Howard su comienzo en la escuela y el dictado de clase en días lluviosos. El día del comienzo de clases en la escuela normal llegaron tarde 50 alumnos y se quedaron sorprendidos cuando se les dijo que era necesario ser puntuales. Disculpáronse diciendo que no tenían relojes en sus casas y que vivían demasiado lejos para oír las campanas de la iglesia. En tales circunstancias la puntualidad resultaba un problema y se les sugirió que sus padres compraran unos relojes baratos. Al día siguiente, los escolares llegados tarde se redujeron a 20 y poco a poco esa falta de exactitud fue eliminada. Era imposible al principio dar clases en los días de lluvia. Como los alumnos carecían de paraguas y rara vez habían oído hablar de impermeables o de zapatos de goma, y muchas calles sin aceras solían quedar convertidas en ruidosos torrentes, no quedaba otro camino que renunciar a dictar los cursos. La tarea, con todo, fue de lo más interesante. Los futuros jóvenes maestros eran estudiosos, entusiastas y atentos al consejo y a la crítica. Cada curso, compuesto de jóvenes y niñas, iba egresando detrás de otro al cabo de 3 años. Siguiendo el consejo de las norteamericanas, los graduados se dirigían a todos los lugares del país para transmitir a los menos favorecidos los beneficios que ellos habían recibido, con lo cual llenaban un patriótico deber. 36 años de servicios comprende su carrera docente. Miss Howard, quien se conservaba joven de corazón, se vio rodeada del afecto y el profundo respeto de sus exalumnos y de cuantos aprecian la trascendencia para la cultura argentina de la gran obra en la que fue valerosa colaboradora. A Jenny se la nombra además como la banjoísta de las Pampas, tal vez el primer banjo de 5 cuerdas que pisó la Argentina. Jenny se retiró de la docencia en 1903 por problemas con sus cuerdas vocales y permaneció en su país de adopción, en Buenos Aires, con una pensión extraordinaria que percibió desde 1908 en recompensa por su inteligente y abnegada colaboración para el progreso de la enseñanza en nuestro país. La escasez de la jubilación determinó que tuviese que dar lecciones particulares, pero un grupo de exalumnos, enterados de su situación, obtuvo del Congreso una pensión que permitió a la maestra vivir dignamente sus últimos años, hasta su muerte en 1933. Fue inhumada en el Cementerio Británico de Buenos Aires, al igual que Sarah Eccleston, Minnie Ridley y Francis Bessler, que formaban parte de las primeras profesoras que trajo Domingo Faustino Sarmiento. En 2010
Todas las inhumadas en el cementerio británico fueron honradas, designando sus sitiales como Sepulcro Histórico Nacional, por decreto 525 del 2010. Sección 49, manzana 27, tablón 2, lote C-113. La obra de las docentes norteamericanas. Del total de 70 docentes estadounidenses llegadas al país en las presidencias de Sarmiento, Avellaneda y Roca, Miss Jenny Eliza Howard fue una de las 23 que arribaron al país en 1883 durante la primera presidencia de Roca. Habían sido contratadas por el gobierno para organizar y dirigir los establecimientos de enseñanza normal en diversos puntos de la República. Venían a extender la obra de extraordinario progreso para nuestro ambiente, iniciada 13 años antes por los primeros educadores estadounidenses que trajo Sarmiento. Jenny recogió en su libro In Distant Climes and Other Years, editado en vida de Howard en inglés, luego traducido al castellano y editado en 1952 como En otros años y climas distantes, algunos recuerdos de su variada experiencia como educadora en la Argentina. Allí escribió que es más difícil para la raza latina decir la verdad, y que los maestros argentinos tenían profundas fallas que deben ser eliminadas en la formación del joven maestro, que todavía tendrá algunas generaciones para erradicarlas. En Women in Argentina, Early Travels, Mujeres en Argentina, Primeros Viajes, Mónica Zurmak sostuvo que Howard veía a la Argentina como atrasada y bárbara. Eran recuerdos pintorescos los más, como los que relatan con vívida fidelidad las tan distintas condiciones urbanas y domésticas de medio siglo atrás, patéticos otros, como los que refieren las andanzas y contratiempos de esa muchacha casi sola en los primeros meses de vida, en un medio a veces hostil, de costumbres y cultura extrañas para la joven bostoniana. De esa obra de Jenny Howard, En otros años y climas distantes, reproducimos, a pesar del incitante interés de los demás, uno de los capítulos finales, porque reseña la obra poco divulgada de los 70 profesores norteamericanos que respondieron al llamado de Sarmiento, lo siguieron a su lejano país, lo secundaron hábilmente y llevaron a la práctica su entusiasmo. Leemos allí: las profesoras norteamericanas no han dejado nunca de expresar su profunda gratitud por la bondad, la generosidad y la amistad que han recibido de los padres de sus alumnos y contribuyeron en gran parte al buen éxito de su obra, así como por la estimación y la simpatía que les demostraron los jóvenes alumnos maestros. El día de San Juan del año 1928, más de 100 ex discípulos de la única de aquellas docentes que vive en la República Argentina celebraron una reunión en su honor en Buenos Aires, con el propósito de atestiguarle una vez más en ese día, que era el del santo de la maestra, el reconocimiento de su obra de otros años. Casi todas eran personas casadas, con familia propia, y algunos que vivían en lugares muy distantes no habían vuelto a ver a su ex maestra desde hacía 2 o 3 décadas. Cuando la maestra entró en el salón adornado de flores, con mesas tendidas, la efusión de cariño con que se la acogió la conmovió hasta las lágrimas. Los discursos en su honor, los poemas recitados para expresar agradecido recuerdo de lo que había hecho por ellos cuando eran jóvenes y del efecto en sus vidas, hizo desbordar de emoción el corazón de la maestra. De pronto entró en el salón la esposa del embajador de Estados Unidos, la señora de Woods Bliss, seguida por el portador de una canasta de bellísimas flores, testimonio no solo de honor para la maestra norteamericana, sino también de gratitud para todos esos ex alumnos argentinos por la bondad y el afecto demostrado a una de sus compatriotas. Natural, pues, que el corazón de la maestra norteamericana se colmara de emoción y de orgullo.
Poco tiempo después de esa reunión, los ex alumnos se enteraron de que el gobierno había reducido las pensiones, que en aquel tiempo distaban de ser elevadas, y decidieron procurar para su ex maestra un aumento de pensión. Una delegación de jóvenes reunió 1 millar de firmas para una solicitud y día tras día acudió al Congreso y multiplicó sus esfuerzos a fin de obtener, por lo menos, un aumento razonable de la suma acordada. Lograron su propósito, pero en vista de que el pago del aumento no se efectuaría sino al cabo de mucho tiempo, decidieron pagárselo de su propio peculio, mes tras mes, hasta que el gobierno dispusiera la liquidación del mismo. Durante 8 meses, ese centenar de alumnos fieles y generosos enviaron a su ex maestra lo que llamaban una pensión de honor. No es frecuente encontrar en los ex alumnos tan constante afecto y tan agradecida estimación después del transcurso de muchos años. Miss Frances Armstrong en la ciudad de Córdoba. Córdoba fue una de las provincias en que con mayor virulencia el catolicismo combatió a las maestras norteamericanas. El periódico El Eco de Córdoba sostenía por esos días lo siguiente: se descatoliza a la nación y no tenemos una sola palabra para defender los sagrados derechos de la conciencia. Si queremos asegurar el porvenir de la República, debemos conservar el carácter religioso de la enseñanza, levantando la nación entera contra la escuela laica, que se quiere imponernos en odio a las creencias católicas. En ese ámbito de confrontación, en 1884, el Congreso de la Nación debatió y aprobó la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. La discusión acerca de la Ley 1420, sancionada durante la presidencia de Julio Roca, produjo uno de los debates más intensos y de largo alcance en la historia de la educación argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado sobre la educación dividieron a los hombres de la generación del 80. Los liberales impulsaron un programa seculizador, por el cual la Iglesia Católica perdió parte de sus potestades en cuanto al registro civil, la educación y el matrimonio. En ese marco, la religión en las escuelas fue el nudo del debate. Finalmente, la ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación, pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de los padres y dictada fuera del horario escolar. Frances Armstrong, al leer la carta pastoral del obispo Jerónimo Clara, donde afirmaba que a ningún padre católico es lícito enviar a sus hijas a semejante escuela, le envió una nota al nuncio Matera para explicar la posición benevolente de la educación que impartían y preguntando qué podían hacer para disipar toda duda. El prelado la invitó a que le escribiera al ministro de Instrucción, el doctor Eduardo Wilde. Así, con increíble candor, ella envía la misiva, y la respuesta no se hizo esperar. La amonestaron. Le dijeron simplemente que no se inmiscuyera en los asuntos de Estado, y se expulsó al nuncio apostólico en un plazo de 24 horas, tras lo cual la Argentina mantuvo rotas las relaciones de Estado durante años. Frances, con solo 24 años, tragó el amargo trance y pasados estos incidentes tuvo una larga carrera docente en otras ciudades de Argentina. Este capítulo fue escrito por Luis Antonio Blota, ingeniero agrónomo, docente en Escuela de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del grupo de trabajo Suelos y sección Agrometeorología del INTA Pergamino, administrador en Facebook de Teacher of Sarmiento, las maestras del Loco Sarmiento. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Carmela Blota, lectora empedernida
Doy clases de gimnasia para adultos mayores y personas con poca movilidad y además soy masajista. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.